Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el racismo es algo del pasado? Seguramente muchos de ustedes piensan saber la respuesta, que claro, un pensamiento tan primitivo del ser humano como lo es el racismo, seguramente ya no se presenta más en la sociedad actual. Pero la triste realidad es otra. El racismo sigue vigente. Y entonces surge otra pregunta. ¿Por qué existe aún el racismo y la discriminación? O otra, ¿por qué o desde cuándo existe el racismo? Así que para resolver todas estas preguntas vamos a hacer un viaje, vamos a ir atrás y vamos a averiguar por qué aparece el racismo y por qué sigue vigente aún en la sociedad. Bueno, aunque suena extraño, el racismo existe casi desde la misma aparición del hombre. Una de las formas más antiguas de la discriminación que se han presentado es el nacimiento también de uno de los sentimientos más viejos del continente europeo, el antisemitismo, el odio irracional hacia el pueblo judío. El antisemitismo se va a dar en el Imperio Romano. Va a haber un problema entre los romanos y los judíos, porque ya debido al politeísmo de los romanos va a ver que para los romanos era un problema político, para los judíos va a ser un problema teológico, ya que ellos no aceptan todos los dioses de los romanos, ya que solamente ellos son monoteístas, ellos solamente alaban a Yahvé, y por eso van a ser expulsados del Imperio Romano. Van a extenderse por toda Europa y también se va a extender este sentimiento. Van a llegar incluso a la Edad Media, donde la sociedad feudal prácticamente se basaba en que la tierra era la riqueza y la riqueza era la tierra, y ellos no van a ser ni siervos ni señores feudales, nada, ellos van a quedar apartados de la sociedad. Entonces, desde ese momento en que apartan a los judíos de la sociedad, desde que los expulsan, ahí empieza la primera discriminación. También en la época de la peste negra se les va a culpar de esta enfermedad, ya que ellos casi no la contagiaban, pero esto era porque el pueblo judío era muchísimo, infinitamente más limpio que la comunidad europea. Así que van a seguir así por muchos siglos, de generación en generación, van a seguir culpándolos de enfermedades y de desgracias. También se va a presentar el racismo en la época del colonialismo europeo. Europa se empezó a extender por todo el mundo y al llegar a los nuevos territorios, al ver a los nativos, ellos se denominaban a sí mismos como una raza superior. Esto también se iba a aumentar aún más con la llegada de los esclavos africanos al continente, al nuevo continente americano y a los nuevos territorios que iban a ser colonias europeas. Luego, con el imperialismo, los europeos iban a apropiarse del continente africano y allí iban a instalar fronteras injustas, arbitrarias, y van a matar muchísima gente, van a formar etnocidios, y va a seguir ese sentimiento de una raza superior hacia los africanos, y van a ignorar por completo su historia y su cultura, sus comunidades ya formadas. Y también se va a dar uno de los tipos de racismo que siguen vigentes incluso en la actualidad y es algo muy repetitivo y que muchos saben, que es el racismo en Estados Unidos. Esto va a empezar tal vez con el nacimiento del Ku Klux Klan, una comunidad de extrema derecha estadounidense que sigue muchas ideologías nazis y fascistas sobre una raza aria, que solamente puede existir una raza, que es la raza blanca. Los negros son un completo desperdicio, los van a tratar muy mal, van a formar masacres de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Y es algo tan inaudito y tan increíble que comunidades como estas sigan existiendo aún en la actualidad. Incluso hay algunos que dicen que muchos de los mandatarios y políticos de algunos estados son miembros del Ku Klux Klan. Entonces va a seguir así de generación en generación el odio hacia los afroamericanos y hacia otras etnias también. Pero en el siglo XX va a empezar una lucha que hasta el día de hoy no ha terminado. Va a empezar con el pastor Martin Luther King Jr.
Él inspirado en todas las desigualdades que vivían los afroamericanos cotidianamente en Estados Unidos, ya que incluso tenían que ir a baños que eran especialmente para negros porque no podían ir a los de los blancos, era como si fueran animales. Y también en la filosofía de la no violencia de Gandhi va a formar un movimiento que pedía la igualdad y la justicia para la comunidad negra estadounidense. Él luego sería asesinado, pero sus ideas seguirán viviendo hasta el día de hoy en muchas de las protestas que claman hoy en Estados Unidos. Y es que en Estados Unidos hay muchísimos abusos policiales, se ve el racismo en cada momento, llegando incluso a que los padres tengan que conversar con sus hijos qué hacer cada vez que tengan que hablar con la policía, para no terminar o en la cárcel o incluso muertos. Un ejemplo de esto lo vimos el mes pasado con el asesinato de George Floyd. Un acto tan vergonzoso, no solo para los estadounidenses, sino para la humanidad misma, que desató una gran revuelta entre todos los estadounidenses y en todo el mundo también. Pero yo me pregunto, ¿esta era la forma correcta de actuar ante este? Bueno, yo pienso que no, ya que contestar a la violencia con más violencia es algo que no se debe hacer. La historia nos ha enseñado que la acción directa no es la forma correcta de actuar ante las injusticias, ya que si esta violencia se va a convertir en una excusa para que los opresores sigan violentando a las masas y censurándolas. Si actuamos con violencia nos vamos a convertir en lo mismo que queremos acabar. Entonces yo creo que esta no fue la forma correcta de haber actuado ante este hecho. También podemos ver algunos ejemplos en nuestra sociedad, en nuestro país, pero tenemos que actuar de forma no violenta como lo hemos hecho en otras protestas que se han presentado en nuestro país. La forma no violenta, que no hay que confundirla con quedarnos de brazos cruzados ahí no hacer nada ante las injusticias que se presentan en nuestro país, sino que significa protestar pacíficamente, democráticamente, sin hacerle daño a nada ni a nadie. Y es que nos ha enseñado la historia de que algo muy bello que tiene la humanidad es la diversidad cultural, ya que sin otras culturas que se hayan unido, tal vez hubiera sido imposible el progreso de muchas civilizaciones que están aún vigentes. Sin la comunidad judía que aportó tanto a la cultura europea, que fue de suma importancia en el Renacimiento italiano, sin la comunidad judía, si se hubiera extinguido, no hubiera existido personajes como Albert Einstein, Karl Marx, tantos filósofos, médicos, científicos, músicos, actores que marcaron el siglo XX y marcaron la humanidad. Sin la comunidad negra en Estados Unidos que aportó tanta cultura y tal vez sin ella no hubiera aparecido la música más representativa del país y que dio gran impacto en todo el mundo, que sería el jazz, con las voces de los más grandes que van a ser Louis Armstrong. Entonces lo que quiero llegar con esto es que la diversidad cultural es algo muy hermoso que tenemos cada país, las culturas diferentes. La diferencia es algo muy hermoso que tenemos que defender y tenemos que hacer que siga por generación, por muchos años más. Entonces, tenemos que aprender que todos somos hermanos, tal vez incluso sin nacionalidad, sin diferencia de religión, de forma de pensar, de social, política, sin ninguna diferencia de género, racial, étnica, cultural. Todos somos iguales, todos somos hermanos. Así como decía el Dr. King, unidos venceremos, pero divididos caeremos. Tenemos que unirnos todos por esa igualdad y que algún día podamos completar ese sueño que alguna vez él se propuso, de un mundo en donde el color de la piel, el género, la forma de pensar o la religión, sin rivalidades, que todo eso no fuera un impedimento para evaluar el carácter de la persona. Así que la verdadera pregunta es, ¿qué puedes hacer tú para lograr este sueño? Muchas gracias.